les va? Buen sábado, bienvenidos al resumen semanal de noticias. Estamos aquí una vez por semana resumiendo lo que pasó en los diferentes noticieros que tuvimos en esta última semana en CableMax Noticias. Hoy sábado 29 de agosto de este año 2020. Vamos a compartirle, por supuesto, como siempre, fragmentos de algunas entrevistas y notas realizadas en nuestro noticiero diario. Quiero aprovechar en este primer bloque para contarles a todos ustedes que además de poder vernos a través de Canal 2, a través de CableMax Arequito, ustedes pueden ver la información que hacemos los días sábados del resumen semanal de noticias y algunas otras notas que hemos subido en la semana en YouTube. Ustedes ingresan a YouTube y pueden poner CableMax Noticias. Tenemos un canal que se llama CableMax Noticias y allí dentro van a poder ver diferentes notas, entrevistas y también diferentes programas que hacemos los sábados del resumen semanal de noticias para verlo tranquilo y también para rememorar, si se quiere, todo el trabajo que se viene haciendo a diario en los diferentes años. La verdad que da nostalgia ver cómo era nuestra vida antes de la pandemia del coronavirus, cómo eran las actividades sociales en el pueblo y en otras localidades también. Así que recuerden YouTube y nuestro canal CableMax Noticias. Muy bien, dejando de lado esta información, quiero contarles y mostrarles la entrevista que hacíamos el día lunes, esta videollamada que realizábamos con Eliana Tamborini, que forma parte del cuerpo activo de bomberos voluntarios de Los Molinos y nos comentaba sobre un impresionante incendio de pastizales, incendio en la zona rural. Se quemaron más de 150 hectáreas. Alrededor de las 13:30 recibimos un llamado al teléfono de la guardia de un incendio en la zona rural, en la parte más precisamente del motoclub, que sería del río Carcarañá, en donde era de magnitudes grandes. Y como sabemos, ya hace varios meses que nuestra zona no llueve, que hay grandes sequías y que ayer era un viento bastante fuerte, que así sabíamos de que el incendio iba a ser de grandes magnitudes. Al arribar al lugar con 2 unidades y 10 bomberos, nos encontramos con que sí, con lo que ya íbamos pensando. Un incendio muy grande, alrededor de 150 hectáreas se quemaron, muy difícil para trabajar, el viento no ayudaba para nada, eran ráfagas muy fuertes de momentos y muy cambiantes, todo el tiempo nos iba cambiando el viento. Entonces, bueno, se trabajó con líneas de agua y con discos que pudimos pedirle a los vecinos, a los propietarios de los campos, tractores y discos para hacer los cortes, que se llama, de fuego. Pero iba a una velocidad mucho más rápida de lo que nosotros podíamos ir avanzando. Esos cortes que hacen que el fuego no avance en la zona rural. Claro, exacto, sí, se hace para eso. ¿Con cuántas dotaciones trabajaron? Trabajamos con 2 dotaciones y hubo que pedir cubas de agua porque no dábamos abasto, claro. Y con 10 bomberos. ¿Solamente bomberos de Los Molinos o acudieron a ayudar los bomberos de localidades vecinas? Pedimos refuerzo lo que es Casilda, pero ellos también estaban con 2 incendios simultáneos grandes, que así no pudieron venir a ayudarnos, que así solamente bomberos de Los Molinos. Bueno, me decías fuera de cámara que lamentable era ver cómo la fauna, la flora del lugar se vio afectada con este incendio de grandes proporciones. Ahora justamente estamos viendo la imagen de un árbol todo quemado por dentro. Ese es un daño irreparable. Sí, eso también, yo creo que la gente no piensa solamente en que es un desgaste, primero el desgaste grandísimo de lo que es bomberos y segundo el daño material que ocasionan, porque fueron mucha quema de hectáreas de campo, de los alambrados con los palos, de lo que, como te decía recién, todo el tema de la naturaleza, porque era ver salir corriendo a los animales, a los cuisitos para todos lados desesperados por el fuego, árboles de años, que seguramente tienen un montón de años, verlos quemados, es muy triste, no es solamente un desgaste humano que tienen los bomberos, sino es mucho el daño que ocasionan. Claro, ¿ustedes cuántas horas trabajaron para poder sofocarlo?
El trabajo en el incendio fue alrededor de 7 horas. Lo que pasa es que la gente también cree de que nosotros llegamos al cuartel y se termina nuestro trabajo. Después fue reacondicionar a las unidades que se utilizaron, porque no sabes cuándo te pueden volver a llamar, que así de eso nos demanda alrededor de 1 hora y media, 2 horas más, limpiar todas las unidades, volverle a cargar agua, guardarlas. Claro. Todo demanda su tiempo. ¿Había un solo foco de incendio o eran varios? Había un solo foco de incendio, se origina uno solo, el tema es que se hace después tan grande que teníamos un montón de focos. Claro, ¿y el incendio fue intencional? Eso no sabría decírtelo, Roxana, no sé. No lo sabemos. Encima el clima no acompaña tanta sequía y carga estática en el ambiente, cualquier chispita, cualquier cigarrillo es un detonante terrible. Sí, aparte nosotros ya venimos trabajando del sábado, tuvimos un incendio que también nos llamaron del mismo lugar. Ajá. Y el domingo anterior fue exactamente lo mismo, no fue de las magnitudes del de ayer, pero fue también un incendio grande. O sea, ya venimos con fin de semana consecutivos de incendio en el mismo lugar. Cambiemos de tema, volvemos a nuestra localidad para hablar del balneario y con este tema los amigos del Carca, este grupo que se formó hace varios años para cuidar este lugar tan lindo que tiene Arequito, el balneario comunal. Les cuento que precisamente hoy, sábado 29 de agosto, se realiza una campaña de reforestación en el balneario de Arequito, por eso vamos a mostrarles la invitación que nos hacían en esta semana los amigos del Carca. Bueno, en esta ocasión queremos invitar a toda la comunidad, junto a la Secretaría de Medio Ambiente de la comuna, iniciamos esta campaña de reforestación del balneario, por el hecho de que en el 2016, con la inundación que hubo, el balneario estuvo 2 meses con 2,5 metros de agua. Esto hizo que la mayoría de las plantas y las raíces se pudran, se caigan y se mueran, plantas verdes, plantas secas, y más o menos nosotros calculamos que entre 150 plantas fueron destruidas. Entonces la idea es reforestar, y bueno, y como se viene el 29 de agosto, el Día del Árbol, va a ser el lanzamiento simbólico el 29 de agosto. Vamos a empezar de a poco, paulatinamente, a plantar los árboles. Vamos a saludar a Paloma. Bueno, la gente que está viendo la nota, Paloma, y quiere donar diferentes especies de árboles, lo puede hacer. Va a haber un día en concreto. ¿Cómo van a hacer? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Sí, hay varias formas de poder donar las plantas, ya sea económicamente o con brotes, según la situación económica. Una de las formas es comunicarse con la página Ayudemos a Recuperar el Balneario de Arequito, y otra es poder llegarse a Compratech de Cristian Mesana, Todo Frenos de Rogelio Rosato, el Estudio Nido de Nati Pitetti y Grego Mangiamelli, o el MACA, el museo. Esas serían las formas de poder encontrarnos. Debido a la pandemia, ustedes me decían fuera de cámara que a lo mejor no va a haber un día específico para que todos puedan ir y hacer un trabajo, lo van a hacer de otra forma. Exacto, va a ser paulatinamente, de grupos muy pequeños. Como decía Paloma recién, Jorge, bueno, debido a esta pandemia todo se tiene que reestructurar. ¿Cómo va a ser el tema de plantar los árboles en el lugar? Vamos a ir avisando en la página de Facebook que tiene Ayudemos a Recuperar el Carca, y ahí vamos a dar información para ir organizándonos y convocar a gente, poca gente, para ir cuidándonos entre todos. Quiero recordarle también que más o menos para donar un árbol, una planta, sale entre 600 y 1.000 pesos. Entonces, más o menos, la gente puede donar dinero, puede donar brotes, puede donar árboles. El vivero Bonifacini ya está al tanto de esta situación. Hemos hecho un relevamiento también en el balneario para ver qué plantas son las que mejor se adaptan a la situación, a los suelos y también las plantas nativas. Así que la idea más o menos ya va por ese lado. Estamos ahora en el segundo bloque de este noticiero del día sábado para mostrarles otra videollamada que realizamos en esta semana con Claudio Costilla y su hija Priscila. Ellos son de Montes de Oca y la verdad que esta noticia recorrió este largo país que tenemos a través de las redes sociales y los canales que se hicieron eco de esta noticia. ¿Por qué?
porque Claudio tuvo un accidente doméstico, estaba haciendo un arreglo con una moladora, lamentablemente se cortó. Su hija Priscila lo auxilió y la verdad que lo salvó porque a través de un torniquete que había aprendido a hacer en Bomberos Voluntarios ayudó a que Claudio pueda llegar bien al SAMCO de Montes de Oca. Vamos a ver entonces la entrevista que le hacíamos a ellos. Bueno, yo estaba en casa trabajando acá en casa, trabajando con madera y se ve que se me zafó la madera y se me vino la moladora encima. Ajá. ¿Sos carpintero, Con Claudio? un segundo. No, yo hago trabajo acá en casa porque por ahí no me da presupuesto para pagar un albañil o algo de eso. Sí. Y las cosas las hacemos nosotros acá. Claro. Claudio, y me decías, se te fue la moladora a la mano derecha. Sí, justo la mano que estaba usándola y bueno, casi me la corto. Me llegó a cortar 3 tendones, la arteria, los nervios, hasta el hueso, una fractura expuesta tuve también. No, terrible. Me duele de solo pensarlo. Y bueno, cuando ocurrió eso, ¿qué hiciste? ¿Gritaste? ¿Te asustaste? ¿Cuál fue tu primera reacción? Sí, según PRI, porque ella estaba ahí cerquita, me dijo que pegué un grito. Y ahí enseguida fue a socorrerme. Ajá. Hola Priscila, ¿vos me estás escuchando? Hola, ¿me escuchás, Priscila? ¿Hola? Sí, hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola. Hola, yo te escucho re bien. Contame qué Bien. pasó cuando escuchaste a papá que pegó el grito. ¿Qué hiciste? ¿Vos qué estabas haciendo? Yo estaba con mi hermanito acostada en la cama. Ajá. Estaba jugando. ¿Cuántos años tiene tu hermanito? Y 2 años. 2 años. ¿Y vos tenés 11? Sí. Bueno, ¿y escuchaste el grito de tu papá y qué hiciste? Y me asusté porque no creí que se había cortado, me asusté y salí corriendo porque empezó a gritar y yo me asustaba cada vez más porque el grito que pegó me quedó grabado en la cabeza Ay, me imagino. y después vi que había sangre en el piso y salí corriendo para el baño. Y cuando vi que estaba todo sangrando, agarré una toalla y le hice el torniquete. ¿No te impresionó ver lo que viste? Sí. ¿Y de dónde sacaste coraje? Nunca había visto una herida así tan... Sí. Nunca vi una herida así tan grande, así. Claro, me imagino, porque no Sí. es común ver algo así. Priscila, ¿y vos ya sabías hacer un torniquete? ¿O se te ocurrió en el momento? ¿Tenías alguna noción? ¿Alguien te había enseñado? Me enseñaron en la escuela de cadete. Yo no sabía, pero me lo enseñaron. ¿A la escuela de cadetes de bomberos voluntarios? Sí. Ajá. ¿Y vos fuiste a aprender eso porque quisiste o lo enseñan en todas las escuelas? Lo enseñan en todas las escuelas, creo. Ajá. No, vos quisiste ir a cadete. ¿Qué? Vos quisiste ir a cadete. ¿Te acordás? Ah. Explícale. Yo quise ir a cadete porque si así como le pasó a mi papá, le puede pasar otra cosa así a mi mamá Claro. o algo, y si no voy a cadete por ahí no aprendo nada y Claro, nunca se sabe a quién podemos ayudar, por eso es tan importante aprender esas cosas. Y bueno, ¿te acordaste enseguida cómo se hacía, cómo era la técnica? yo agarré una toalla, se la puse acá Ajá. para que no sangrara más, y mientras mi papá llamaba a mi abuelo, Claro. yo se lo apretaba así con las manos. No tenía tanta fuerza porque estaba temblando un montón. Me imagino. Trataba de apretarlo como podía. Y después llegó mi abuelo y la ajusté más
la toalla porque no llegaba a hacer nudo. Se la ajusté mucho y con la otra mano mi papá tuvo y se fue corriendo al auto. Ajá. Claudio, ¿me estás escuchando, Claudio? Sí. Bueno, un ángel de la guarda tenés ahí, Sí, ¿eh? sí, sí. ¿Qué te dijeron los médicos? Sí, respecto a la lo verdad ella que sí. hizo? No, los médicos, llegué a Rosario y me dijeron que, o sea, que me pudieron haber amputado la mano por la herida, lo que fue, pero que rescataban mucho el valor que tuvo ella en el momento de poder hacerme ese torniquete, porque no sé si llegaba ni al hospital por la sangre que había perdido. Qué bueno, el coraje, la valentía de Priscila, y qué bueno este mensaje que ir a aprender a los bomberos. Bueno, en este caso fue el torniquete, en otros casos técnicas también de resucitación. Qué importante poder uno, y lo tienen acceso en un pueblo como es Montes de Oca, que es una comunidad pequeña, al igual que Arequito. Tenemos los medios para aprender esas cosas. Qué importante tener a mano esas herramientas, aprender, porque nunca después sabemos en qué momento le podemos dar ayuda a alguien, brindar nuestro servicio a alguien, en este caso, bueno, tu propia hija, y me imagino que tuvo un orgullo para vos. Un orgullo enorme, porque encima la llamaron de todos lados, recibió muchos regalos, felicitaciones, y la verdad que eso como padre te enorgullece mucho. Cambiamos totalmente de tema para escuchar la palabra de la trabajadora social Marisa Gotardini, que en esta semana nos hablaba acerca de advertir a la gente por las estafas telefónicas que se están sucediendo. Muchas tienen que ver con engaños que hacen personas hablando y haciéndose pasar por personal del ANSES. Otra vez viniendo a aclarar que por favor las personas que reciban llamadas telefónicas pidiendo datos y que digan que son de ANSES o de cualquier otra entidad, no den ningún tipo de datos de información personal con respecto a sus tarjetas. Ayer pasó una situación de que a una persona le decían que tenían que depositarle 20.000 pesos en una cuenta. Ya sabemos que las asignaciones familiares, el depósito del IFE viene solo en la cuenta que tiene la persona. A esta persona le engañaron diciéndole que necesitaba una cuenta que tenga fondos. Esta persona, desesperada obviamente en esta situación que estamos atravesando, esta persona creyó que esto era así y estuvo buscando tarjetas de amigos o de gente que tenga un sueldo y una cuenta en el banco con fondos. Ya de por sí, Marisa, déjame que haga un comentario. Ya de por sí lo que le decían era dudoso, muy dudoso, que la tarjeta tenía que tener fondos, la cuenta. Lógico, porque primero, ANSES, si te va a mandar el IFE, no te va a estar preguntando si tenés fondo o no tenés fondo. Lógicamente, si es un IFE, no vas a tener fondo porque no tenés un trabajo en blanco. Desde ya era todo sospechoso. Liliana y yo estábamos ahí en la comuna, esta persona nos vino a hacer la consulta, en realidad nos pidió una tarjeta y ahí descubrimos. Cuando yo hablo con esta persona del teléfono, le digo que no era de ANSES y la persona me insulta. Y al insultarme, bueno, ahí ya está. Le digo, mira, vos no sos de ANSES porque ANSES no pide datos, ANSES no llama a nadie, ANSES directamente deposita el IFE en la cuenta que tiene la persona generada o en la cuenta que generó el gobierno. ANSES, por favor, le pido a la gente, no pide datos, ni ANSES, ni el banco, porque el banco ya tiene los datos de la persona, ANSES también. Entonces nadie los va a llamar para pedirle ningún dato, para depositarle nada. Y tampoco de ningún regalo, ni nada por el estilo, ni ningún sorteo, nada. Por favor, no entreguen los datos, porque con eso estafan, son delincuentes. Entonces yo le pido a la población que cuando reciban un llamado así, no los atiendan o simplemente no den ningún dato. Les cortan y listo. Ahora ingresamos al tercer bloque del resumen semanal de noticias y es la hora de hablar de la nutrición, de nuestra alimentación y cómo se vio afectada en nuestro hábito, en nuestras rutinas diarias. Por eso consultamos
a Santiago Arriba, que realiza una explicación de la importancia de poder tener un plan alimentario a lo largo de nuestra vida. Perfecto. A esa población es a la que realmente afectó la pandemia. ¿Sí? Yo vuelvo a lo mismo, trabajo con muchos deportistas, entonces yo tengo deportistas que rajuñaban las paredes porque no podían moverse y ahí teníamos el problema. Entonces yo creo que si algo afectó a la pandemia fue al deportista de cualquier nivel o al que tenía un entrenamiento constante. A ese sí, que no está dentro de los 6 de 10 que tienen el sobrepeso y el exceso que estábamos hablando antes, están dentro de los 4 de 10. Entonces, en eso que fue un poco el mensaje es, digamos, esto es tranquilidad en el sentido de si el deportista o el que hacía actividad física, saquemos deportista, en general el que hacía actividad física se vio que su masa muscular bajó y es inevitable. Entonces hacia eso, ¿por qué es inevitable? Porque se perdió el movimiento, la actividad física diaria que tenía esa persona. Entonces todos retrocedimos en masa muscular, ¿bien? Después, sí podemos decir una alimentación con mayor consumo de proteína, distribuirla a lo largo del día, pudo haber prevenido. Ya ahora digo pudo, pues ya un poco se fue liberando todo, están todos volviendo. A mí me está pasando en consultorio que, bueno, estoy evaluando desde que volvieron, todos cayeron con menos masa muscular. En la gente que se movió lo que me pasó es pérdida de masa muscular, no me pasó aumento de grasa. ¿Está? Por eso es lo que digo, ahí está, vamos otra vez el mensaje para el que no se mueve y come mal. El que se mueve y tiene una alimentación más o menos correcta, la consecuencia fue más grave para ellos por la pandemia, porque los puso en inactividad. Y lo que a mí me pasó evaluando fue que su masa muscular cayó y su grasa tuvo un leve aumento. O sea, eso me pasó muy. Entonces, la sugerencia ahora es volver a los entrenamientos, tener paciencia, porque la recuperación del estado físico, de la forma que tenía, lleva su tiempo. Focalizarse en los entrenamientos de fuerza, que es clave, o sea, para la ganancia de masa muscular, y después tener una alimentación, como digo, tratar de ser saludable. Y lo saludable, pues, vayamos no a lo básico, yo por digo, bueno, vayan más a todo lo que sea fruta, verdura y legumbre. Sí. ¿Qué es lo que nos falta? Proteína consumimos en exceso, grasa, carbograsa, entonces fruta, verdura y legumbre yo creo que pasa más por ahí. La alimentación para estos momentos, y vuelvo a insistir, para toda la vida, es generar un nuevo hábito, una nueva forma, entender a la nutrición. Yo creo que en un contexto social general no la entendemos a la nutrición, entonces por eso picamos de una dieta a otra o de una emoción a otra, de hoy hago y no, hoy me como todo, mañana no como nada, ¿sabes? Porque no la entendemos, o sea, no la entendemos que desde que nos gestaron hasta el último día que respiremos comemos y la agarramos como una cuestión de empiezo hoy, termino mañana. ¿Sí? Entonces ahí lo que cuesta entender el largo plazo es eso, entonces por eso se confunden de lo que se trata realmente la alimentación. Bueno, Santiago, te agradecemos mucho y bueno, excelente toda tu explicación, es para dejarle un mensaje a la gente y te agradecemos mucho. Cualquier novedad vamos a estar molestándote de nuevo acá en el consultorio. Bueno, si querés decir cómo te encuentra la gente, estás trabajando acá en Arequito, en Crom. Sí, estoy trabajando acá en Crom, como siempre, los que me conocen, allá hace muchos años, estoy los días miércoles, eso también, hace muchos años no lo cambié, así que eso lo sigo respetando sin problema. Pero bueno, en Crom todos los miércoles estoy acá. Y ahora cambiamos de tema, dejamos de lado por un momento lo que es la alimentación, la nutrición, para volver a hablar de este tema que trajo preocupación en esta semana en nuestra localidad y a otros lugares. Estamos hablando de las estafas telefónicas. Como lo hablaba Marisa Gotardini, también lo hablamos con el comisario Alexis Winkler. Esto ya se venía previniendo, lo había dicho en varias notas y también lo había publicado en el diario de acá de Arequito, de que se estaban dando estas modalidades y justamente con este tema del aislamiento social y obligatorio estaba surgiendo distintos tipos de ardide que te llaman, te dicen que pertenecen al ANSES o que salió beneficiado en el IFE o sale beneficiado con un subsidio de alguna empresa sin intereses, que lo único que le requieren o lo que le piden es que se acerque un cajero automático con una tarjeta de débito. Bueno, lo que pasó también, comisario, hoy en Arequito, también puntualmente 2 personas recibieron notificaciones que personas que se hacían pasar de diferentes entidades bancarias, como que la tarjeta se le había dado de bajo, bueno, después se dieron cuenta que era una trampa también. Sí, son distintos tipos de ardides que se van presentando, o sea, la modalidad siempre la misma, lo que va cambiando es el relato de las personas que cometen este tipo de ilícitos.
básicamente y esencialmente lo que hacen es tratar de que uno brinde su clave de home banking o brinde su clave de token, como quien dice, depende del tipo de banco que sea, van hasta un cajero, le hacen cambiar el usuario del home banking, le hacen cambiar y ya les piden por teléfono que den el dato del usuario, que generalmente es alfanumérico, y con eso automáticamente desde una computadora tienen acceso al home banking de la persona y de esa forma generan una transferencia si hay dinero en efectivo, y si no hay dinero en efectivo y la cuenta es privada, que no está sujeta a condiciones del Estado, directamente hasta pueden sacar un crédito y percibirlo, que es la misma mecánica que se da en muchos casos de los cuales se ha tomado la denuncia. Por eso generalmente siempre tratamos de dar este aviso, prevenir, para que esto no suceda. ¿Por qué cree que, bueno, a pesar de los avisos, por qué cree que sigue pasando? Porque decían las personas que fueron víctimas que es terrible el relato que hace la otra persona, que uno cae en esa trampa. Ellos generalmente empiezan a ofrecer algo o le buscan la vuelta por algo, pero generalmente inconscientemente es uno el que termina accediendo a los datos. Por ahí sacan los datos de las personas de algún tipo de base de datos que puede llegar a haber, pública o privada, pero con acceso público restringido, y mediante eso dicen, exactamente, mediante eso, accediendo a alguna información, después el resto de la información te la van preguntando y uno ve que va coincidiendo y uno dice sí, va entrando hasta que cree. Estamos en el cuarto bloque de resumen semanal de noticias y vamos a hablar del coronavirus en nuestra localidad. Hasta la semana pasada teníamos 10 casos. En esta semana, el día martes a la noche, se conocieron 2 nuevos casos positivos que son contacto estrecho de los últimos casos positivos confirmados en nuestra localidad. Por eso Arequito tiene un total de 12 casos positivos de COVID-19. Afortunadamente, en su mayoría, 8 o 9 personas están recuperadas, dadas de alta. Así que vamos a escuchar la entrevista que le hacíamos a la doctora Laura Larrán Bebere, secretaria de Salud de Arequito. Ayer, en horas de la tardecita noche, como es habitual, recibimos el resultado de 2 hisopados que nos quedaban pendientes. Los 2 hisopados arrojaron resultado positivo. Se trata de 2 vecinas de nuestra localidad que presentaban sintomatología compatible, que tenían un nexo, un contacto estrecho con un caso positivo de nuestra localidad, que a su vez tiene nexo con un caso de San José de la Esquina. Así que bueno, en realidad, por la sintomatología, por el antecedente del contacto estrecho con un paciente que ya había sido diagnosticado de COVID, esperábamos en parte ese resultado. Afortunadamente, las 2 personas que habían sido hisopadas se encontraban en aislamiento, cumpliendo el aislamiento preventivo por ser contacto, como te contaba, de este caso índice, de este núcleo o este grupo familiar. Así que bueno, afortunadamente todos se encuentran en buen estado de salud, cursando la enfermedad en su domicilio, reportando todos los días al link que tenemos desde el equipo de protección civil para conocer el estado de las personas que se encuentran en aislamiento y poder hacer los llamados a aquellos que reportan síntomas y una evaluación clínica. Así que bueno, en principio sumamos 12 casos desde el inicio de la pandemia y bueno, seguimos trabajando arduamente. Anoche, alrededor de las 23:30, recibimos una notificación de un grupo familiar que había ingresado en caso sospechoso, que estuvo el fin de semana en nuestra localidad, proviene de una zona de alta circulación, de circulación comunitaria, como es el Gran Rosario. Así que bueno, nos pusimos a tejer la red epidemiológica, a llamar a las personas que habían estado en contacto y a proceder a su aislamiento, hasta que tengamos el resultado del hisopado. Y también quiero hacer una aclaración al respecto. Recordar que si un paciente o un vecino viene de una zona de circulación comunitaria, presenta síntomas compatibles, fiebre y un cuadro respiratorio, y el hisopado se hace antes de los 7 días del inicio de los síntomas, tenemos posibilidades de que ese hisopado sea negativo por el momento de la toma de muestra, pero puede ser un falso negativo. Digo esto porque muchas veces uno cree que el aislamiento se termina cuando se recibe el hisopado negativo, y en algunas situaciones puntuales, por eso cada caso es evaluado por todo el equipo en particular,
no es así. Digamos, el hisopado negativo no siempre levanta los aislamientos, por decirlo de alguna manera. Bueno, un ejemplo de eso lo da este último caso que se conoció hace unos días aquí en Arequito, de una persona que 2 hisopados le dieron negativo, después el estudio serológico dio que había tenido la enfermedad. Sí, realmente para todos fue una sorpresa, si se quiere. El paciente al que vos haces referencia tenía un contacto estrecho con un caso positivo en su ámbito laboral, presentaba sintomatología compatible, laboratorio compatible. El grupo de médicos que lo atendió con muy buen criterio, a pesar de los hisopados negativos, decidió que todo el grupo familiar continuara en el aislamiento por el alto índice de sospecha que presentaba. Y bueno, retrospectivamente, digamos, mirando hacia atrás, su presunción fue certera. Cuando se hicieron los anticuerpos le dieron positivo, con lo cual uno asume que la infección que cursó durante esos días, que estuvo febril y decaído, con dolor de cabeza y con sintomatología digestiva y no respiratoria, era una infección por COVID. ¿Por qué puede ocurrir eso? ¿Está claro o no se sabe? El estudio del hisopado es un estudio que se llama PCR Real Time y te dice qué cantidad de virus tiene ese paciente en ese momento en la zona donde se realiza el hisopado, que son las fosas nasales y la zona de la garganta, para decirlo en términos que nos podamos entender. La sintomatología que presentaba este paciente es una sintomatología digestiva y no respiratoria. Cuando lo charlábamos con los epidemiólogos, ellos nos decían que esa podría haber sido una de las razones. También es real que hay pacientes que presentan sintomatología digestiva y se diagnostica por el hisopado, aunque no tengan síntomas respiratorios, con lo cual a veces es un poco difícil en este momento, después de haber transcurrido 9 meses de que apareció, irrumpió en la vida de todo el mundo, y cuando hago al mundo me refiero al mundo en realidad, este nuevo virus, que estamos conociendo cómo se comporta, que estamos conociendo cómo evoluciona. Ustedes habrán escuchado también lo de estas situaciones de reinfecciones, de que puede mutar, de que los anticuerpos pueden no durar tanto tiempo. Es como que vamos aprendiendo en la medida que las situaciones se nos van presentando. Entonces, bueno, a veces uno no tiene la respuesta certera, puede presumir cuál fue la razón, en este caso haciendo alusión a lo digestivo y que también, como te decía, el hisopado tiene algunos falsos negativos. Como te decía anteriormente, si la muestra se toma antes del 7º día de haber comenzado con los síntomas, de cada 100, 68 pueden dar negativo y son falsos negativos. Si la muestra se toma después del día 7 de haber iniciado los síntomas, esa posibilidad de tener un falso negativo cae por debajo del 20%. Entonces el momento de la toma de muestra es importante, la espera, de tomar la muestra en un paciente con síntomas. En este caso que vos puntualmente traes como referencia, el hisopado fue tomado en ambas oportunidades en el momento que el paciente estaba sintomático y respetando esos tiempos, y de todos modos ambos fueron negativos, la muestra fue bien tomada, la muestra fue representativa y el resultado fue negativo. Y ahora vamos a hablar de la educación, y ustedes saben que hace varios meses desde que se inició esta pandemia, esta cuarentena, ya por el 20 de marzo, solamente hay clases virtuales y no presenciales. Hablamos con Armando Yualé, que es delegado de ANSAFE Caseros, que nos explica el sistema de votación que tiene el gremio ANSAFE en nuestra provincia, y también sobre este paro docente que tuvo lugar el día miércoles y jueves de esta semana, y también él habla que posiblemente haya otra medida de fuerza el 1 y 2 de septiembre. Bien, ¿y qué es lo que pasa con el sistema de votación, tema del cual se habla mucho estos días? Bueno, yo creo que todos saben cuál ha sido la filosofía, el corazón y la razón de ser de la manera en que los docentes decidimos hacer estas medidas de fuerza u otras cosas, que es siempre sostener el voto del docente. Es decir, en nuestro gremio las decisiones se toman con los docentes votando en las escuelas en cada oportunidad que es convocado. Hace poco la Comisión Directiva Provincial ha cambiado, o intenta cambiar, mejor dicho, el sistema de votación a través de un reglamento, amparándose en la emergencia sanitaria, y que la forma de votar tradicional
no garantiza el secreto del voto ni otras cuestiones que obviamente se ven afectadas por esta circunstancia tan particular. Nosotros decimos que entendemos la emergencia sanitaria, las limitaciones que implican la legislación nacional que obliga a las asociaciones gremiales a no realizar reuniones que impliquen aglomeramiento ni traslado de personas, pero creemos que eso no debe cercenar el derecho de cada afiliado, cada uno de nosotros, a decidir y a tomar las decisiones de acuerdo a nuestras convicciones. Y eso no puede ser reemplazado por la decisión de los delegados, que es lo que se ha propuesto a través de esta reglamentación. Armando, antes valía el voto de cada docente y ahora es de manera proporcional. ¿Cómo es este sistema con el cual se hizo? Va el delegado, en este caso mi persona, el delegado de Caseros, a la reunión que se hace en Santa Fe virtual, y en lugar de llevar los 700 votos de los docentes afiliados al departamento, se llevan los 7 votos proporcionales que corresponden a Caseros de acuerdo a la cantidad de afiliados que tenemos. Entonces, se lleva por la moción ganadora y no por la suma, y no se lleva la suma de los votos de las distintas mociones que pudieran ocurrir en nuestro departamento, que siempre son 2 o a veces 3. Esa es la diferencia. Se está reemplazando el voto del docente. Recordá que en otras oportunidades la Asamblea de Santa Fe decidía hacer un paro con 30.000 votos, 32.000 votos. Bueno, eso es lo que no va a haber en esta oportunidad. Este paro que estamos haciendo se decide con el voto proporcional de 10 departamentos, que son 77 votos proporcionales. Bueno, para nosotros eso es mostrar una debilidad, aparte de que no corresponde y que no es estatutario, por supuesto. Y que me parece que más allá de todas las cuestiones legales, lo que hace es cercenar el derecho del docente a expresarse. Entendemos que tenemos que llevar a Santa Fe la totalidad de los votos de cada docente afiliado. La medida de fuerza que tienen prevista para la semana que viene, ¿de qué forma se va a dirimir entonces? ¿Como lo hacían antes o como esta última votación con el voto proporcional? No, nosotros vamos a impulsar como se hacía antes, por eso vamos a llamar, no tengo precisa la hora, calculo que va a ser a las 16, mañana a la tarde una reunión para definir este tema, pero la medida de fuerza va a ser decidida con el voto de los docentes de nuestro departamento. ¿Hay probabilidades que haya paro nuevamente entonces la semana que viene? Seguramente porque la docencia nos sentimos muy maltratados por este gobierno, hay mucho enojo, yo trato de transmitirte lo que siento de parte de los docentes, no hemos recibido un aumento de sueldo desde diciembre del año pasado, no se ha contemplado ninguna situación de la enseñanza virtual que se está llevando adelante a costa nuestra, con un desborde muy grande. Es decir, la enseñanza presencial tiene ciertas características y está reglamentada para que así sea, pero la enseñanza virtual no, justamente por la situación de emergencia. Uno comprende estas cosas, pero ya han transcurrido muchos meses y el gobierno en ningún momento intentó regular la situación de enseñanza virtual. Los maestros están siendo desbordados. Se atienden a los alumnos en cualquier hora, se atienden las cuestiones del ministerio en cualquier hora, y te digo, atender a los alumnos dentro de todo lo consideramos que se puede sostener, pero el gobierno da circulares los domingos a la noche, a cualquier hora, y todo esto sosteniéndolo económicamente con nuestra conectividad, con nuestras herramientas informáticas. Las comparaciones son odiosas, pero quiero hacerlas. El plan de Conectar Igualdad dio a docentes y alumnos los mecanismos o los dispositivos para poder hacer la enseñanza virtual. No estuvo la conectividad se reducía solo a la institución, pero no para afuera de la institución, que es de la institución escolar. No, en este caso no ocurre como actualmente, donde cada uno enseña y aprende de su casa. Ni siquiera han tenido la capacidad de negociar con las empresas de telecomunicaciones una rebaja en los abonos, no solo para los docentes, sino también para los alumnos. Acá hay que decir que muchos alumnos se quedan afuera por no tener computadoras, por no tener acceso a internet, o porque tal vez hay una computadora sola en la familia y la tienen que compartir entre 4 o 5 personas, porque para uno tener acceso a la enseñanza virtual tiene que tener un lugar destinado en su casa,
un lugar tranquilo, cosa que no ocurre, son características absolutamente distintas a la enseñanza que se da dentro de las escuelas. Y es muy limitado. Hay toda una parte que todos sabemos, que se transmite y se aprende en las escuelas, que en la enseñanza virtual no ocurre. Yo te voy a poner el ejemplo de los chicos de nivel inicial, de los jardines, cuyo contenido más importante a desarrollar es todo el problema de socialización. Para eso van los chicos al jardín, para que comprendan que hay un orden por fuera de la familia, un orden social, cívico, si quiere uno llamarlo así, muy distinto al de la familia. Eso no ocurre. Nuestros chicos, los que están siendo afectados por esta pandemia, van a entrar en primer grado, van a seguir evolucionando con una carencia en esa experiencia que va a costar sobrellevarla. Esto es solo un ejemplo. Pero lo que quiero marcar entonces es que las características de la enseñanza virtual son muy diferentes de la presencial y que el Estado no, hasta el momento no ha hecho nada, ni siquiera ha tenido la actitud para poder sobrellevar la emergencia sanitaria de una forma más cómoda y tratando de que la escuela cumpla con sus objetivos. Creo que esto ha fragmentado más la capacidad de transmisión de conocimientos, y uno de los puntos en lo que se nota es en esto, es decir, si a los maestros nos dejan afuera, si a los maestros no nos dan la computadora, si no nos aumentan el sueldo, si no nos tienen de alguna manera considerados, mucho menos lo van a hacer por los alumnos. Esto lo digo con toda la experiencia y también con todo el dolor, porque no es decir, lo digo porque llevo muchos años en el gremio, muchos años en la docencia, y sé que los platos rotos los termina pagando el alumno, concretamente. E invito a todos aquellos que tengan la oportunidad de debatir estos temas que lo hagan, porque no se resuelve promoviendo a los chicos de un año para el otro. Acá han quedado muchos contenidos sin desarrollar, y aquel que piense que no pasó nada en todo este tiempo, lamentablemente se va a equivocar. Acá quedaron cosas afuera que no pudieron ser llevadas adelante. Hay chicos que tienen su condición económica bastante resuelta y pueden acceder a las exigencias de la enseñanza virtual, pero otros que no. Y nos encontramos con una realidad muy grave muchas veces, lo digo aquí en Casilda, por ejemplo, donde hay chicos que ingresan a la secundaria primer año y no están alfabetizados. Es decir, no saben leer ni escribir, o lo hacen con muchísima dificultad. Bueno, si eso ocurría en la presencialidad, imagínate ahora con esto. Armando, ¿piensa que van a volver las clases ahora antes de fin de año, las clases presenciales? Mira, lo digo solamente analizando la información que escucho a través de los medios. Obviamente un sanitarista tendría mucho más argumento que yo para desarrollar esta idea, pero a mí me parece que hasta que no haya una vacuna va a ser muy difícil eso, muy difícil. Pongo un ejemplo, San Juan, que liberó para ir a las clases, a hacer las clases presenciales con un montón de requisitos y tuvo que volver atrás. La escuela es un ámbito donde el virus se propaga con muchísima facilidad. Imagínate que es una reunión familiar con 300 personas, en lugar de ser restringido. Y la escuela tiene ese objetivo. Vamos a salir a la escuela a decirle al chico que se calle, que no toque al compañero, que no estén cerca. Es muy complicado, muy complicado. Entonces, a mí me parece que hasta que no se encuentre la vacuna y no se salga por ese lugar, no vamos a tener clases presenciales. Sí, pero si no hay vacuna hasta dentro de 2 o 3 años, entonces 2 o 3 años sin presencialidad. Es difícil imaginar eso. Va a haber que buscar otras alternativas. Es terrible. ¿Sí? Así como el coronavirus golpea duro a la economía, y todos lo saben, en la parte educativa es esto lo que tengo que decir. Es muy complicado. Ya te digo, lo digo con la lectura de la información que uno tiene de los medios. Por eso, tal vez un infectólogo tenga más elementos para agregar a esto. Pero si no se puede volver a esa presencialidad que supimos tener, hay que profundizar las estrategias para mejorar lo virtual,
regularlo, reglamentarlo, diríamos, darle cierta sistematicidad para que podamos transitar por el camino virtual sin vaciar de contenido al acto escolar. El acto escolar, la educación escolar tiene que hacerle llegar los contenidos a todos los chicos, por igual. Y ahí está el desafío más grande. Ahora sí llegamos al último bloque del resumen semanal de noticias y estuvimos dialogando en esta semana allí en los consultorios de la UON que tiene Arequito con la nutricionista Gisela Mirabel, y ella también hace un análisis de cómo fue afectada su profesión en estos meses de pandemia, de cuarentena, y también sus pacientes y bueno, cómo nos atraviesa a nosotros la alimentación en medio de este tiempo tan especial de pandemia. Allá por marzo, cuando comenzó este aislamiento social preventivo y obligatorio, en mi profesión quedamos sin la posibilidad de trabajar, o sea, no estábamos dentro de las actividades exceptuadas. Entonces, eso implicó que durante 2 meses, hasta que habilitaron lo que es nutrición, psicología y psicopedagogía, fuimos las 3 últimas profesiones en poder empezar a trabajar. Así que bueno, eso fue difícil, no solo en lo que implica la necesidad de trabajar, sino también en enfrentar esto de la interrupción en los tratamientos que veníamos trayendo. Claro, te iba a preguntar, porque bueno, lo personal tuyo como profesional, pero también la gente que tenía un tratamiento, que tenía un plan que había empezado recientemente, un plan alimentario, ¿cómo hacías? ¿Los hacías vía WhatsApp o no se podía tampoco? No, la verdad que no es fácil en mi profesión, o por lo menos para mí, quizás no puedo incluir a todos los nutricionistas en esto que yo pienso, pero no es fácil hacer una consulta vía WhatsApp. Sí, uno podía evacuar dudas, ¿sí? Si había algún paciente que por ahí mandaba algo, ¿puedo comer esto? ¿Cómo? Sí, pero todo esto de la contención, de la palabra que necesita el paciente, no fue fácil durante ese tiempo. Y ahora hemos vuelto a tener otra interrupción, o sea, fue un año súper interrumpido para mis pobres pacientes, porque hace 15, 20 días atrás en Casilda volvimos a la fase 1 y bueno, ahí nuevamente quedé interrumpida en el trabajo. Así que hoy, después de un mes que no venía, estoy retomando la actividad aquí en Arequito. Bueno, con esperanza, me imagino que todo esto pase rápido, Gisela, que bueno, ¿qué te dicen tus pacientes? Bueno, ¿cómo les fue a ellos en este tiempo sin tener el contacto que vos decías tan importante? Sí, esperando que pase rápido sobre todas las cosas, creo que como todo el mundo. Y bueno, y en cuanto a las experiencias que ha tenido cada paciente, han sido diversas. Hay algunos que sortearon todos estos parates, estas interrupciones sin problemas, y otros no tanto. Claro. ¿Sí? Hay personas que vienen a la consulta del nutricionista, bueno, algunos porque quieren estar bien de salud, porque tienen alguna patología, otros porque, bueno, tienen exceso de peso y quieren cambiar su plan de alimentación. Bueno, hay varios factores, me imagino. Totalmente, sí. Hay que ser realistas. En mi caso, la gran mayoría de los pacientes que atiendo es por cuestiones de sobrepeso, obesidad, o patologías relacionadas a esto, ¿sí? O sea, no todos tuvieron los mismos resultados. Dependió mucho también de cuánto se modificó la vida de cada uno, porque hay algunos que pudieron seguir con su vida normal porque sus trabajos siguieron adelante, otros que tuvieron que cortar, o sea, cambiarla rotundamente. Eso genera un cambio de horarios. El cambio de horario trae aparejados muchas veces desorden en la alimentación, los chicos en casa todo el día, los chicos aburridos tienen hambre y por ahí van picoteando y las mamás vamos detrás tipo ratoncitos comiendo lo que los chicos fueron dejando. Bueno, hay muchos factores que influyeron para que, bueno, en algunos pacientes se haya dificultado la continuidad del tratamiento y también el gran parate en la actividad física.
que eso también ha sido un factor muy importante. No todos tuvieron la posibilidad o las ganas, mejor dicho, la predisposición a hacer ejercicio en casa. ¿Sí? Había algunas alternativas de por videollamada de los profes o aquellas personas que son personal trainer, bueno, pero no es lo mismo estar físicamente con el otro que te va a estimular. Claro, no es lo mismo. Hoy en día hay muchas posibilidades porque ponemos ahí un videito en YouTube y podemos hacer zumba, podemos hacer clases de gimnasia localizada, pero bueno, también hay que caer en la realidad de que no todo el mundo tiene acceso a la conectividad o un espacio en casa, una computadora donde poder destinar ese tiempo, ¿sí? Lo ideal sería hacerlo, pero bueno. Como lo hicimos con Gisela Mirabelli, también consultamos, pero en otra profesión, con Juliana Simonovich. Ella es ginecóloga y obstetra. También nos contó cómo es dar vida en medio de la pandemia, su trabajo en Rosario, en Arequito y la importante consejo que habla ella respecto a no dejar de hacerse los controles pertinentes en lo que tiene que ver con ginecología. Respecto a las mamás, bueno, que tuvieron a su bebé, a la familia, ¿qué cambió con respecto a antes? Cuando llega el bebé a la casa, ¿qué cuidados tiene que tener? Y bueno, también hacen una especie de aislamiento porque ellos tienen que mantenerse en su casa, los tres. A veces es difícil porque el padre tiene que salir a trabajar, entonces en ese caso lo que se hace es extremar los cuidados. Cuando llega tiene que hacer todo el proceso de sanitización e higiene para cuando tenga contacto con el bebé sea, digamos, lo más protegido posible. Pero el resto, bueno, uno trata de tener una vida lo más normal posible. Incluso hay algunas maternidades en Rosario, algunas sí, otras no, que están exigiendo los hisopados, nasofaringios previos a la paciente y a la pareja cuando se van a internar. Eso depende de la modalidad donde se trabaja. Yo, por ejemplo, en la maternidad que trabajo, lo que se implementó como control de último trimestre es una visita epidemiológica. Es un consultorio donde se evalúan infectólogos y clínicos y en función de síntomas, no síntomas, área de contacto, situación epidemiológica, contacto estrecho, evalúan si tienen que hisopar a esa paciente, pero que no se hace de rutina. Juliana, cuando hablamos de, sacando lo que es obstétrico, la ginecología, bueno, las mujeres tenemos que hacernos controles anualmente, algunas cada 6 meses, bueno, según el tratamiento, según la calidad de vida que tenga cada una. ¿Qué ha cambiado en estos últimos 5 meses? Eso también es un tema que se puso en tema de debate y en tela de juicio porque, bueno, los controles médicos habituales hay que hacerlos. La salud no se toma descanso por pandemia y eso es importante, digamos, transmitir ese mensaje y poder recalcarlo. Los controles ginecológicos se tienen que seguir haciendo. Por supuesto que al principio, cuando comenzó la pandemia, disminuyó muchísimo, incluso hasta uno, digamos, recomendaba, no, digamos, salvo que sea alguna situación de resolución inmediata o urgencia o que realmente requiere un control estricto por alguna patología, uno decía que se hagan los controles, sino tratar de diferirlo. Ahora, ya cuando nos hemos acostumbrado un poco a trabajar en esta nueva normalidad y ya ha pasado muchos meses, el mensaje es no dejar los controles ginecológicos y no diferirlos. Ningún control de salud, pero bueno, específicamente lo que a mí me compete tiene que ver con los ginecológicos. Entonces, la mujer tiene que acudir a los controles, se toman todos los recaudos necesarios para poder hacerlo. Si se tiene que hacer algún estudio ecográfico, cenográfico, algún análisis en particular, también se están actuando de manera segura en todos los centros para que puedan acudir y para que se puedan hacer los controles ginecológicos. Con el control anual, específicamente en ginecología, gracias a Dios, si todo va bien, es un control ginecológico anual, así que uno siempre lo recomienda, y por supuesto en pacientes que necesitan de controles más seguidos por alguna patología, de que se haga. También eso modificó las intervenciones quirúrgicas y las cirugías programadas con respecto a patologías ginecológicas, mama y eso. Lo que se está haciendo es tratar de lo que sea
programado, poder diferirlo y hacer lo que sea patología de urgencia y patología oncológica, todo lo que sea cáncer de mama, cáncer de útero, eso se está haciendo con total normalidad, tomando un montón de recaudos y requisitos, preparándonos de una manera en particular y especial para esa cirugía, pero se está haciendo. Por ahí, las cirugías programadas, las que pueden esperar, uno trata de diferirlas para hacer que para no poner en riesgo a la paciente principalmente, que tenga que asistir a un centro de salud, y al equipo médico, que también tiene que estar ahí trabajando sí o sí, y cuanto menos expuestos esté, mejor. Bueno, transmitir un mensaje de paciencia, de que tratemos de aguantar un poquito más, que siempre lo importante es cuidarnos entre todos, un poco de conciencia social, compañerismo, empatía, en este momento solidaridad con el resto, así que bueno, paciencia que ya todo pasa, todo pasa. Gracias. No, por favor. Muy bien, de esta manera hemos repasado esta semana informativa. Muchas gracias a todos ustedes por elegirnos un sábado más, por estar del otro lado de la pantalla. Como siempre, yo quiero agradecer personalmente a Tienda El Disparate y a Óptica Prieto. Que tengan una buena semana. Nos vemos, si Dios quiere, en otra oportunidad aquí en el resumen semanal de noticias.